Un saludo nuevamente a mis estudiantes de Seminario 2 en el semestre 1S 2019. Les habla su profesora Marilyn Barraza. Ok, nosotros nos quedamos en la parte 1 en la capacitación y la evaluación del desempeño vista desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del trabajador o del colaborador, como es la tendencia actualmente a llamar a los trabajadores, y desde la perspectiva de la empresa, considerando la posición del área de recursos humanos o de talento humano o como quiera que se llame en la empresa. Inclusive, también se pretende que esta materia se vea desde el punto de vista de una consultora, es decir, ofrecer los servicios de outsourcing en el área, en este caso particularmente que estoy dando esta clase de capacitación o de evaluación del talento humano. Terminando esa primera parte, corresponde ahora dar la segunda parte, con la idea de hablar un poco sobre los sistemas de información y la forma como el relacionista industrial puede colaborar con la, digamos, la adquisición de este software para, bien sea, o para su empresa propia como consultor, o para la empresa donde esté prestando servicios en calidad de profesional. Es decir, que en este momento vamos a ver entonces cuáles son los elementos, a grosso modo, que se necesitan para evaluar un software en materia de gestión de talento humano. Esta lámina ya la habíamos visto en otras clases y bueno, ¿qué pretendo yo aquí? Ilustrar un poco los software que contienen el manejo de personal. Está SAP, está InfoSend, está ProfiPlus y A2 en esta imagen. Ahora bien, ¿cómo evaluar la adquisición de software para gestión de talento? Uso y aprovechamiento de las TICs. Esa es la perspectiva sobre la cual quiero mostrar esta información como parte de la clase número 5. Gestionar talento humano utilizando y aprovechando las tecnologías de información y comunicación. Lo primero que tenemos que hacer para evaluar un software es preguntarnos qué es lo que nosotros queremos que ese software nos permita automatizar y hasta qué punto el software permite automatizar el trabajo de gestionar el talento humano. Es una herramienta de apoyo para gestionar el talento humano. Entonces, ¿cuáles son las áreas? Bueno, tenemos que preguntar cuando vamos a evaluar un software, entonces, un sistema de información en el área de talento humano, no solamente es la nómina, que lo tengo en el globito donde dice sueldos y salarios, beneficios, cargos de ley. Eso es lo típico, lo común, lo que vemos mínimo en un software o en una aplicación para cualquier comercio, empresa pequeña, la pequeña y mediana industria o cualquier otra empresa u organización. Entonces, eso es lo que llamamos normalmente correr la nómina, ¿verdad? Donde se van entonces a proceder a los pagos del personal. Ahora bien, un sistema completo de gestión de talento humano conlleva otros elementos que el relacionista industrial debe tener en cuenta para evaluar y revisar en el mercado qué opciones hay que sean adecuadas a la empresa donde va a funcionar este software o a su propia consultora en caso de que trabaje con un emprendimiento. Una de las áreas es el reclutamiento y selección. Entonces, ¿qué significa esto? Evaluar que el software provea algún tipo de herramienta tecnológica, una base de datos, un acceso de captura de información para el reclutamiento y la selección. Perfiles y descripciones de cargo. Esto también es bastante común que lo traiga porque esto va amarrado con la nómina.
Entonces, sin embargo, aquí podemos nosotros ya, siendo profesionales del área de relaciones industriales, pues exigir un poco más en el diseño de los perfiles que van a ocupar los cargos dentro de la organización. También tenemos la opción de evaluar si ese software ofrece opciones de auditoría. Como bien sabemos, la auditoría son las funciones que registran que permiten revisar lo que ya ha acontecido. En higiene y seguridad, pues revisar, de acuerdo a los conocimientos que tenga el relacionista industrial, qué nos puede ofrecer un software en cuanto a higiene de seguridad. Por ejemplo, el dispensarle a los trabajadores en este particular situación que estamos viviendo con el COVID. Entonces, en cuanto a la higiene y la seguridad, podría ser control de las mascarillas, de los guantes, del gel y de todos aquellos implementos que, por ejemplo, se entregan al trabajador, entre otros muchos que ustedes, esto lo verán en otra materia, pero lo que quiero es ver la parte de automatización. Capacitación y desarrollo. Esto se refiere al control que ofrecen las posibilidades tecnológicas de almacenar por trabajador y por departamento y las diferentes opciones que tenga el software. Y entonces ustedes van a revisar si el software me permite planificar capacitación o planificar lo que llamamos también planes de carrera. Y bueno, finalmente la gestión de relaciones laborales, que se refiere, como lo han visto ustedes en su materia, pues a todo el aparataje gubernamental donde la empresa debe responder pues al marco legal en cuanto a las relaciones laborales del país donde esté funcionando. Porque recordemos que ahora con la virtualidad, pues un trabajador puede formar parte de una empresa que esté en diferentes países. Dicho esto, vamos a pasar ahora a revisar cuáles son los elementos del software que voy a relacionar con aquella parte, digamos, de contenido que uno espera encontrar o que uno quiere exigir encontrar en el mercado. Lo primero es la automatización de procesos. ¿Hasta qué punto el proceso puede ser automatizado y qué ofrece el software en ese sentido? Gestión de base de datos. Esto es muy importante porque esto requiere pues una capacidad tecnológica, unos equipos, porque las bases de datos, ¿por qué son importantes? Bueno, porque ellas crecen. Entonces es importante conocer y evaluar en el software que yo voy a adquirir cuál es el requerimiento tecnológico para que no colapse en un lapso, por ejemplo, en cuánto tiempo está, qué capacidad tiene de almacenaje, cómo manipulan los registros de los diferentes transacciones que se realizan en el sistema. Movilidad y conectividad. ¿Qué tan móvil es, por ejemplo, qué posibilidades hay de que exista y a quién se le puede otorgar que la aplicación se maneje desde una app, tomando en cuenta pues la virtualidad? Y la conectividad es que, por ejemplo, existe la figura de la intranet, que es la posibilidad de yo configurar sobre el sistema, pues quiénes son las personas de la organización que van a trabajar con el sistema. Y existe la figura de la extranet, que se refiere a que montado en internet, utilizando la señal de internet o la conectividad, pues ese software puede ser utilizado en cualquier parte del planeta. Integración con otras aplicaciones. Esta es una característica fundamental porque, por ejemplo, ¿qué es lo más común que vemos? Que la nómina está, digamos, relacionada con la contabilidad. De manera que cada vez que se corre un proceso de nómina, pues se registra contablemente. Pero esto va mucho más allá porque la idea es no solamente la nómina, como es lo que yo quiero transmitir acá, sino disfrutar de una cantidad de beneficios que podemos tener a través de la tecnología, considerando todos los subsistemas que tiene la labor de un relacionista industrial en una compañía, en una empresa, en una organización o en su propia
en su propio emprendimiento. Entonces, ¿cómo se integra con otras aplicaciones? Amigabilidad y soporte. Esto es una característica sumamente importante porque tiene que ver con qué tan fácil o difícil es para el personal aprender a manejar las opciones del paquete, del sistema o del software. Y soporte se refiere a que tenemos que evaluar qué nos ofrece la compañía que nos está suministrando el software. ¿Es un soporte online? ¿Es un soporte presencial? ¿Es un soporte ilimitado? ¿Cuál es el costo de ese soporte? ¿Me van a enviar una persona que me va a ayudar a mis trabajadores? ¿O es un tipo de soporte muy específico? Todas esas características son sumamente importantes para que pueda funcionar la aplicación o el software que estamos adquiriendo. La implementación. Este es el proceso durante el cual, una vez adquirido el software, entonces comienza toda una planificación de cómo se va a migrar la data que ya tenemos en la compañía. Si la compañía existe, si la compañía es nueva, pues bueno, no hay data, la data la vamos a crear. Entonces, de esto es que se trata, ¿verdad? De implementar el sistema para que quede lo que llamamos a punto y pueda funcionar con todo, digamos, excelencia dentro de la organización. Y finalmente, una vez evaluados los puntos anteriores, o de manera simultánea, depende de cuánta gente esté evaluando el software, ¿verdad? Entonces, la viabilidad de tener ese software y los costos que arroja tanto para el presente como la inversión a futuro. Acuérdense que aquí hay también lo que llamamos la parte de los equipos, si se va a adquirir equipos, si se requiere ampliar la capacidad de los equipos, las redes que funcionan, la conexión a internet y los costos. Hoy en día ya Venezuela se habla de dólares, todos esos paquetes a nivel internacional se cotizan en dólares y seguramente hoy en Venezuela ya cuando ustedes vayan a preguntar por esto, pues se van a enfrentar a esa realidad. Muy bien, con esto he querido darles un paseo, digamos breve, para que no se nos vaya la materia sin conocer un poquito de esa arista tecnológica vinculada al apoyo que brinda un sistema de información al relacionista industrial. Nosotros comenzamos esta materia con esta pregunta: ¿hacia dónde van las organizaciones? Y esto tratamos de alguna manera, pues en la primera mesa de discusión para la primera evaluación de los primeros dos temas, pues de alguna manera se trató de responder un poco junto con un juego de preguntas que se hizo para tratar de dar luces hacia dónde van las organizaciones. Eso es lo que ha pretendido un poco, digamos, la materia. Ahora, incorporamos adicionalmente, para cerrar la materia, los desafíos para el relacionista industrial. Para eso, pues vamos a tomar en cuenta la clase número 4, esta clase número 5, y serán bienvenidas pues cualquier apoyo que ustedes quieran comentar, aparte de el tema 1 y el tema 2, o la clase 1 y la clase 2, inclusive la clase 3, la cual está siendo evaluada con el Cineforo. ¿Cuál es la idea? Voy entonces a preparar ya, terminando esta clase número 5, que la he dividido en dos partes. La idea es preparar pues la mesa de discusión, pero con una estrategia virtual. Una de las cosas que quiero que en la medida de las posibilidades ubiquen desde el punto de vista individual es ubicar software para la gestión de talento humano. Cuando tengan internet, ustedes van a revisar qué encuentran en cuanto a qué software existe para gestionar talento humano. Y así vamos dándole un poco más de aplicabilidad y tocando la realidad en cuanto a esta premisa. Muy bien, estamos terminando la materia. Esto en las últimas 3 entregas, que son la clase 3, 4 y 5. Yo quise que recorriéramos un poco de alguna manera estos elementos que están en esta lista. Y quiero cerrar esta lámina indicando que desarrollo organizacional, cuando lo vimos en la materia anterior,
yo le hice un enfoque para que ustedes lo vislumbraran como consultores. Y eso no quiero que lo pierdan de vista, porque ahora más que nunca el joven que se está preparando en una profesión pues debe tener en la mira la posibilidad de un propio emprendimiento. Este es el cierre de la materia, donde quise presentar esta lámina haciendo un pequeño resumen de cuáles fueron los temas que vimos. Nosotros vimos organizaciones inteligentes, gestión del conocimiento, tendencias laborales, gestión del talento humano, la cual entonces la dividimos en perspectivas laborales, capacitación digital y evaluación laboral, software de gestión de talento humano, y bueno, estamos cerrando ahorita, que es el reto que tenemos para la evaluación, pues desafíos para el relacionista industrial. Bueno, ha sido un placer darles esta materia y nos preparamos entonces para la última evaluación. Un abrazo de cariño y de respeto a todos mis queridos estudiantes del seminario 2.